La Torá, en Parshat Shofetim, habla sobre distintas autoridades que tiene el pueblo de Israel. ¿Verdad? La autoridad de Am Israel es Akadosh Baruj Hu. Es la autoridad. Sin embargo, determinó que acá entre terrenales tenemos que tener un sistema. Y entonces hay un Sanedrín, hay Neviim, hay un rey, hay Shofetim, hay distintas instancias. No, nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros, el sistema republicano de haber legislativo, ejecutivo, judicial, porque no existe sistema legislativo per se en Am Israel, porque es hacer las leyes, y Am Israel no hacemos leyes, acatamos leyes que dio Akadosh Baruj Hu. Nosotros no somos quienes. Existe que Akadosh Baruj Hu le dijo, Ushmartem et mishmarti, asu mishmeret le mishmeret, o sea, que hagamos para asusiag la Torah, para salvaguardar las leyes que los Jajamim tienen obligación de decretar en ciertas situaciones, y también otras que ameritan un recordatorio, que son Sheva Mitzvot de Rabbanan, que encontramos Hanukkah, Purim, Netilat Yadayim, Merub, también que dijeron, y por lo tanto como Hashem le dio esa autoridad a los Jajamim, miren que en todas las épocas hay 7 en total. No me refiero a la Gezeirot, 7 mitzvot de Rabbanan en total que tenemos, por las cuales también, y no lo podían haber hecho si no fuera que la Torah le dio autoridad. Eso es lo que llamaría Sanedrín, no es un legislativo como entendemos acá, un legislativo en un sistema republicano, como es democrático. Entonces si toda la gente le parece que algo mal está bien, es el hedonismo de la gente, se convierte a ley, está todo bien, o sea, se pueden casar 2 hombres, cualquier cosa, a la gente le parece bien, bueno, está bien, toda la gente le gusta, entonces se convierte en bien y mal. No hay una moralidad absoluta, solo la moral absoluta solo existe a través de la Torah, que Hashem dice lo que es bueno y malo, pero aunque voten todos en contra, como Moshe Rabino y Aarón, no pueden votar en contra de lo que Hashem dijo. Hashem es la ley y punto. Después está el rey, el Melech. Vamos a llegar a Shmuel y ahí van a entrar. Entre Yoshua y los reyes hubo un periodo largo de varios siglos en los cuales estuvieron los Shofetim. Y por empezar, acá tienen la nómina de los Shoftim. ¿Está bien? Acá, después de Yoshua, acá no está, en algunas opiniones dicen que Caleb también fue Shofet. Acá está, directamente va, porque no está mencionado en el Tanaj como Shofet. Está Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gera, Shamgar ben Anad, Baraki Deborah, David Gidon. Están todos los nombres ahí de los jueces, que hoy no vamos a alcanzar a hablar sobre todos. Y como siempre en la Torah y todo el Tanaj, cuando el Tanaj cuenta cierta instancia en la vida de cualquier persona, para bien, para mal, lo que sea, no es un libro de historia. Estamos acostumbrados a, yo qué sé, novelas, libros de historia. No, el Tanaj es un libro de enseñanzas morales para los que vivimos en el siglo XXI, para todas las épocas. Y de toda la vida de una persona puede contar cierta instancia, porque es la que nos deja enseñanza para siempre. Lo que hizo el resto de su vida está entre él y Hashem. También, y seguro fue relevante en el momento, pero no figura en la Nebuá. Podía contar toda la vida y obra que hizo todos los días, de mañana hasta la noche, y sobre cada uno, pero no nos cuenta solo ciertas nekudot, ciertos puntos que son para que nosotros los estudiemos y veamos para nuestra vida. Quiero decir también, antes de seguir, porque es muy común, especialmente cuando se habla de gente que no son creyentes en la Kedushá del Tanaj, entonces que se ponen el rol de jueces. Me pareció bien, tipo, como que nosotros somos quienes para juzgar a cualquiera, a los Melahim, a los Shoftim, tipo, afra le pumba, polvo a su boca, nada que ver. No existe, cuando dice el Tanaj sobre cualquiera, de Abraham vino Moshe, entre comillas, que se hubiese equivocado, no es para que nosotros digamos, Moshe, estuviste mal, no es nada que ver. Es para que nosotros aprendamos en nuestra vida de qué cosas cuidarnos. Sería una locura, más que ni siquiera entendemos
realmente los cuadros, los escenarios como fueron. Nosotros no estuvimos en ese momento, no pensamos, no tenemos el entorno. Y entonces hay muchas veces que ciertas situaciones que fueron minúsculas para nosotros directamente pasarían desapercibidas. Sin embargo, en la Torá o en el resto del Tanaj, por ahí están magnificadas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos en nuestra vida, porque si no, lo veríamos, no, una pavadita, esto no es importante. Pero obviamente, cuanto más importante en la persona a quien se está hablando, más esas aparentes pavadas pequeñeces son importantes. Porque es eterno, es interminable el trabajo personal sobre el carácter de uno, de cualquier persona. O sea, aun cuando esa persona, cuando cualquiera de los tzadikim del Tanaj llegara a un nivel súper alto, somos una hormiguita al lado de un edificio enorme, bueno, entonces ya llegó, ya está más allá del bien y del mal. No existe ningún ser humano, cualquier ser humano, mientras está respirando, tiene el desafío del bien y del mal, porque es axiomático, es parte del ser humano el poder obrar bien o mal. Entonces no hay nadie que llegó, ya está listo, termina el partido, acá en vida. No hay. Entonces, aun cuando llegara a niveles súper para nosotros, aún ahí está siendo evaluado y juzgado por Akadosh Baruj Hu sobre cada acto pequeño y grande. Con lo cual, uno, es relevante porque en ese nivel también hay desafíos espirituales, uno. Y por otro lado, para que nosotros no creamos que solamente, bueno, solo un asesino serial es malo. Solo mató uno en la vida, no es tan terrible, solo mató una sola persona y compararlo con Hitler, entonces no es nada, parece un bebé. No. Cada persona en todos los niveles, cada ser humano en toda su vida está siendo evaluado y tiene que fijarse cada vez en cada uno de sus actos. ¿Ahí se entendió? Bueno, esto. Entonces, solo esto como introducción un poquito. Tenemos entonces, que dijimos los Sanedrín, el Melech. A diferencia, acá en este país no tuvimos muchos. No, acá hubo virreyes, después no hubo. Es que así se creen reyes o reinas, pero no. Bien, pero uno leyó historias, yo qué sé, Carlos V, Luis XV, ¿no? Todos estos, Labdil. Entonces, poderosos, hacían lo que querían los zares, pero nada que ver con lo que es el rey de Israel. No hay punto de comparación. El hecho que lo traducimos como rey, porque no tenemos otra palabra en castellano para decirlo, entonces usamos la palabra rey, pero nada que ver el rey de Israel. Y todos los reyes siempre, en una lenta nada, siempre se era como David Aviv o no como David Aviv. David es el ejemplo del rey, en que era austero, que fue lo más, y después todos, si eran como David o no, Asa, Yoshafat, Hizkiyahu, que eran casi como David, y los que no, pero obviamente, si vos tomás, imagínate que hoy tenés que hacer un examen, y depende dónde, no sé, qué escuela, qué universidad vas a ir. Si es una donde están los premios, donde van todos los bochos, entonces el sistema de calificación va a estar muy alto. Entonces cualquiera, y ahí ya está, sonamos. Entonces, depende qué te califican. Vos vas a ir a una escuela así, yo que sé, de ahí de la villa, y entonces ya sabes sumar 2 más 2, ¿sabes? Entonces, ya sos todo un genio, premio Nobel, porque con quién te comparás. Entonces entendamos que toda la idea de los reyes y todo está con quién lo tomás. La segunda generación, o sea, Yoshua y los Zekenim de su época, habían sido testigos de los milagros, habían comido man cuando eran chicos, vieron los milagros del desierto, como algunos, yo sé, las mujeres, algunos todavía quedaron pocos de los que habían estado en Yetziat Mitzrayim. Y el resto, aunque sea, vio los milagros del desierto y la conquista de Eretz Israel.
La próxima generación ya no vio todo esto. Sí, los papás le contaron, después los abuelos le contaron, pero se va aguando, se va perdiendo la cosa. De hecho, yo que soy más viejo de todos ustedes, tengo pelo blanco, entonces yo me acuerdo cuando yo era chico y todos los grandes hablaban con acento extranjero, o alemán, o árabe, o yiddish. Pero existía gente grande que habla castellano bien. ¿Por qué? Porque sabíamos que somos extranjeros, porque vimos todavía, aunque sea, a aquellos primeros que llegaron. Y entonces había una conciencia que si bien tenemos, si alguno debe estar por acá, que si bien tenemos un documento argentino, somos ciudadanos argentinos, pero somos judíos, en primer lugar. Y también somos ciudadanos argentinos, que es algo que es como la ropa. Hoy me pongo esta camisa, mañana otra. No es uno. A medida que pasa el tiempo, la celeste y blanca en este país, en otro país eran otros colores, no sé, verde y amarillo cruzando la frontera, es como le palpita el corazón, como si, ¿cuánto tiempo estamos acá? Pero es así, cada generación que pase, si no se toma conciencia, se va disipando, se va aguando la cosa, se va perdiendo. Bueno, entendamos cuando dice en el comienzo de Shofetim que ya la gente no fue como, ya no vieron las cosas, ya no entendieron las cosas que habían sido como antes, o sea, que se perdió, en su nivel se perdió. Y entonces, ¿qué dijimos? Hay Sanedrín, está el rey es un ejemplo de humildad, por eso la Torah le pone limitaciones. Está el Naví, el profeta, que también eso tenemos que explicar porque hay profetas todo el tiempo. Acá, Dvorah y Neviá, otro Neviim, que la Torah pone leyes. También un profeta, hay que explicar para que la gente no se equivoque y no crea cualquier cosa. El profeta no es que tiene una bola de cristal delante de él y sabe todo el futuro y te va a decir cómo va a salir el partido el día domingo o cómo va a salir, yo quiero saber a qué precio va a estar el dólar dentro de un mes, si me conviene comprar o no, o no sé qué otra cosa importante puede haber en la vida que la gente quiere saber, qué número va a salir la grande, así. Nada de eso. El Naví solo sabe aquello que Akadosh Baruj Hu le dijo a él, para que él sepa, o para que le transmita a una persona, a toda la gente, o lo que sea. Y de eso dice la Gemara en Megilá que tuvimos más que 1.200.000 de Nevi'im. O sea, son unos cuantos, muchos Nevi'im. Pero registrada su profecía, solo hay de 48 hombres y 7 mujeres. Ahora vamos a mencionar una de ellas. Si llegamos hoy va a ser Débora. Pero puede haber muchos profetos y profetisas. Profetas, 6 hombres también, ¿no? O sea, muchos hubo, pero lo que fue necesario le dorot para el futuro, y lo demás fue coyuntural, y el profeta entonces es específicamente, que es un profeta, que es el sexto de los animamín, aquella persona que a Akadosh Baruj Hu le transmitió un mensaje X, quizás una sola vez en su vida, quizás muchas veces, quizás para él, quizás para otro, quizás. El profeta no puede callar. Si fue dedicado, esto se lo debes decir a tal persona, no tiene opción a callarse la boca, aunque le cueste la vida, como pasó con Zeharia, no Zeharia de los Treazar, sino Zeharia de la época de Joash, así como pasó con Yeshayahu, que lo terminó matando Menashe, y otros Yirmiyahu que lo encarcelaron y casi lo matan, etc. Entonces tiene obligación de decir lo que decir y no hay forma de... Yosef, que tuvo que contarle los sueños a los hermanos, a pesar que eso no le traería mucha simpatía cuando le cuenta de las estrellas, el sol, la luna, de todo eso. De todos modos, el Naví tiene obligación de contar. Y la gente tiene obligación, cuando es un Naví que ya está acreditado, la gente tiene obligación y no puede negarse.
Con lo cual después vamos a ver cómo si Deborah le dijo a Barak que vaya a la guerra, le puso condiciones, si venís conmigo sí, si no, no. ¿Cómo pudo condicionarlo? Si le dice el Naví tiene que cumplir. Bueno, ¿y por qué no fue tan grave? Sí fue grave. Vamos, pero la gente tiene que cumplir. Hay leyes respecto al Naví. Y los Shoftim en general son los que tienen que administrar justicia al pueblo. Los Shofetim que nosotros vamos a empezar a leer ahora no eran solamente jueces de corte que juzgan y evalúan, sino que fueron los líderes de Am Israel. O sea, cumplieron la ley, la función de Shofet, por eso así se llaman, pero también en cierto sentido cumplieron el rol de Melech, de rey. Y entonces vamos a tratar de explicar las coincidencias, porque fueron los líderes, las coincidencias que hay del Shofet, de los Shoftim que vamos a leer, con un Melech, con un rey, y las diferencias que no son como rey, que por eso no se llamaron Melachim. Un Shofet no fue Shofet a menos que el Bet Din determinara, o sea que el Sanedrín determinara que él fuera Shofet. No es Leabdil, como leemos en el manual de los caudillos, o que sea Facundo Quiroga, o no sé, Güemes, o todos estos que tenemos no sé si me olviden muchos nombres que había en el manual de castellano. Había caudillos que eran los poderosos de cada provincia. No eran caudillos, eran designados como tales por el Bedín. Igual, o sea que un rey tendría que estar designado. Segundo, que tendrían la autoridad para salir a la guerra. Salir a la guerra es un peligro. O sea, a veces hubo que Israel estaba oprimido por vecinos. Es una decisión. Ir a la guerra significa riesgo humano. Así como también está mal. Esas decisiones que podría tomar un rey, también la puede tomar o las toma un shofet cuando estuvieron los shofetim. Tercero, que tendría la autoridad para juzgar a la gente. La tercera es que los shofetim tendrían autoridad sobre la gente. Normalmente se juzga por Aikanos. La Torah dice, este tiene hayab mitad, hayab esto, lo otro. Pero el Melech puede juzgar si él siente que hay que administrar justicia no según las leyes que están escritas en la Torah. El rey tiene derecho a juzgar de acuerdo a su parecer. La cuarta es que aquel que se rebela en contra del shofet o del Melech, hayab mitad, es como un rey, no puede rebelarse en contra. Y otra es que nunca hubo espacios vacíos sin autoridad. Si uno a veces lee así en los Pesukim de Shofetim, en forma superficial, uno pensaría que hubo espacios vacíos de autoridad. No hubo dinastía, que vamos a ver la diferencia, pero continuidad siempre. Am Israel tuvo un líder. Así dice, creo que acá está en el texto, en el número 2, H.Lo Shak'a Shimsho Shel Yoshua Zarja Shimsho Shel Otniel Ben Kenaz. Así dice en el Midrash Rabbah de Bereshit. O sea, antes que se ponga el sol de Yoshua, la autoridad ya estaba, ya Hashem había preparado el sol, es como el sol que domina también, de Otniel Ben Kenaz, ya estaba en la quinta, sí, como que habría siempre continuidad y Hashem ya siempre preparó un líder para Am Israel. Nunca hubo un vacío de esto. Así como siempre hubo rey, se murió el rey, vive el rey, algo así. Entonces siempre hubo un shofet, un líder de Am Israel. Ahora vamos a las diferencias, ¿está bien? Diferencias. Un melech es Mashuach. La palabra Mashiach no es Leabdil, los cristianos, Salvador. Limshoach significa ungir. No ungir, una sola palabra, ¿sí? Ungir, o sea que fueron ungidos. Shemen Amishcha, lo tuvimos en Parshat Kitizá, lo leímos este Shabbat. El aceite de unción para ungir a los Kohanim, para los Kelim del Mishkan
y para los reyes. Así dice cuando llegó Shaul a de Shmuel buscando los burros, que ya vamos a llegar algún día a leer eso. Entonces sacó el paje y lo ungió también a Shaul. Y después también ungió a David. Después los demás iban por dinastía, no hacía falta ungir a cada uno, pero los ungió. El shofet no es ungido. Bien, hay leyes que tienen que ver con el hecho de que un rey fuera ungido o no. Pero en eso hay diferencia entre shofet y melech. Dos, el próximo. Los privilegios que tiene el rey, por ejemplo, o cuestión de respeto. Está prohibido sentarse en el trono del rey, está prohibido montar el caballo del rey. Hay cosas que son solamente del rey, que no lo juzgan, no lo pueden. El rey fue testigo, no lo pueden tomar de testigo. También el rey se murió, nadie se puede casar con la reina o con la viuda del rey. Hay cosas que son de respeto al rey, que el shofet no tiene esas leyes que son particulares del rey, del melech. Por otro lado, el melech tiene obligaciones y limitaciones. Algunas están asentadas claramente en la Torá y otras se deducen. También que no puede, cuántas esposas puede tener, cuánto dinero puede tener, cuántos caballos puede tener, que el rey no se puede emborrachar, que el rey tiene obligación de hacer un segundo Sefer Torah que lo lleva siempre consigo. Son todas leyes que la Torah dice respecto al rey y no se aplican al shofet. Y una más, que los reyes hicieron dinastía, pero no por casualidad. Hashem le dijo a David que si sus hijos y nietos iban a seguir su camino, entonces no se iba a cortar su dinastía por siempre. O sea que habría una noción de continuidad siempre y cuando se comportaran como debería ser. Entonces por eso también pedimos digamos el Ben Yishai, siempre estamos esperando que venga el Mashiach descendiente de David, porque así esperamos que sea también. Entonces que la dinastía seguiría. Próximo, así. Hay unas palabras en Rashi, la trae en Humash, que así. Yiftach bedoro ki Shmuel bedoro. Cada líder en su generación, por más que hubiese una diferencia abismal entre la categoría de uno y otro, de Shemuel dice que Shakul era valioso en ciertos aspectos como Moshe y Aarón combinados. Moshe ve Aarón be Johanab, Shmuel be Koreh Shemo. O sea que los pone uno frente al otro, como que Shmuel tenía en ciertas cosas, porque no hubo como Moshe, pero en ciertos aspectos era Shmuel como Moshe y Aarón juntos. Yiftach, obviamente que era un gran hombre y salvó a Israel y todo, enseñó Torah a Israel, pero no fue como Shmuel. Sin embargo, tendrían que, mira, no, yo me acuerdo todavía, el abuelo de él era un gran hombre, pero nada que ver con el abuelo, ¿está bien? Al tomar, dicen Sefer Kohelet, Sheamim Rishonim Ayutovim Ele Kilome Chochmasho Al Talzot. También que no digas, si hoy tuviéramos a Rabbi Akiva Eiger y a Rashi y al Rambam, entonces sería pros de hoy, nada que ver con los de otras generaciones. Cada generación tiene el líder que necesita y que se merece, las dos cosas, que necesita y que se merece, y que hable el idioma de esa generación. ¿Está bien? Entonces tenemos que explicar eso también. Para nosotros no nos cambia, no vivimos en ese momento, pero para la gente de cada generación, y debe tener un líder. Nosotros yo voy a empezar a aprender del Hafez Haim. Puedes estudiar los textos, pero no es tu maestro, porque vivió en otra generación. Tu maestro es el inmediato. No vivimos con maestros que ya murieron. Lo que enseñaron, sigue la enseñanza, pero uno necesita el maestro personal de uno, hacerle harram, también de tener el de uno. Ahí vamos bien. Entonces,
Y cada generación tuvo el que necesitó. Justo esta semana leímos, ¿se acuerdan? Que Moshe rompió las primeras lujot. ¿Sabían eso? Bajó la montaña, vio que se encontró con el Egel, con el becerro, y rompió las lujot ahí a los pies de la montaña. Después 40 días pidió perdón. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo después? ¿Y qué hizo? Otra lujot. ¿Y distinto al texto en la segunda que en el primero? ¿Ah? Voy a escribir lo mismo que... Entonces, escúchame. Si la primera no servía, la rompió, porque sirven las segundas. Si dice lo mismo. Y si no, porque rompió la primera. ¿Bien? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la diferencia? Si el texto fue el mismo, ¿por qué habría diferencia que las segundas perdurarían cuando las primeras las rompió? Lo que vi esta semana, creo, sí, de Rapol, ¿ve? Es lo siguiente. Que no es el contenido. El contenido de la Torah nunca va a cambiar. El contenido es eterno. La forma de darlo, que tiene que ver con la persona, el continente, la forma, eso ya tendría que ser según las condiciones que tiene aquel que lo tiene que recibir. ¿Bien? Aunque sea un gaón, puede no ser una buena, no sé si va a ser una buena ganenet. Trae acá a Rosh Yeshiva que se siente con los chicos y cante. O sea, no sé si está a la altura de enseñar a los chicos chiquitos, no porque le faltara conocimiento, pero no es para ellos. Tiene que ser la persona que sabe dar según el que lo tiene que recibir. ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Entonces, Yiftach Bedoró, que una es que tiene que hablar el idioma. En las Lujot segundas, las primeras habían sido escritas para un pueblo que estaba sin pecado. Una vez que recibieron, que dijeron a Seben Ishma, aceptaron, eran como Adam Rishon, el primer hombre antes de pecar. Estaban limpios total. Las segundas fueron dadas para un pueblo que ya tenía encima la mancha del Getaegel, del becerro de oro. No cambiaría el contenido, pero sí la forma como tenía que ser. Entonces, no cambió el texto que estaba en las Lujot, cambió la forma, cómo serían dados. Eso es lo que en la segunda Lujot distinto a las primeras. Y también en cada dor, en cada generación, el Shofet era de acuerdo a la generación que tuvo que liderar. Cuanto más elevada la generación en su conducta, también mayor la categoría del shofet que los iba a dirigir. Cuanto más descuidado o menos categoría, también el shofet sería según la suya. Hubo momentos cuando Am Israel estaba preparado para salir a la guerra, entonces vinieron Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gerat, Deborah y Barak y demás, y Gidón, y llevaron al pueblo a la guerra. Hubo momentos cuando Am Israel no merecía vencer a los enemigos hacia el final de los Shofetim, y entonces el Shofet tuvo que hacer toda la guerra en forma personal, él solo con sus méritos, y ayudó a Israel sin involucrarlos porque no merecían involucrarse, como fue en el caso de Shimshon, que él solo fue a hacer y dijo: ustedes no se metan, no están a la altura de meterse a pelear con los Perishtim, y tuvo que hacer en toda la batalla él solo con los Perishtim. Por eso no es uno de afuera, cada uno vive cuando uno vive y no ve otro momento. En perspectiva, los Jajamim nos explican que cada uno, Yiftach Bedoró, que Shmuel Bedoró, cada uno en su generación, Hashem le mandó el líder que se merecían, que hablara el idioma que la gente necesita, y esa es la Siyata Dishmaya, la ayuda divina que Hashem nos manda en cada generación al líder que necesitamos según las condiciones de quienes estamos. Hay un pasuk que lo vamos a repetir otra vez, también, que está en el número 1. Después de todos los puntitos hay un pasuk. Vayemim Aem
En Melech be Israel Isha Yashar ben Aviase. Todavía, no es que no había, entonces un sálvese quien pueda. Uno lee, parece un paso, sí, cada uno estacionaba donde quería el auto en doble fila. No, no es Isha Yashar, le hace lo que se le da la gana, no es eso. Yashar en la Torah significa que cada gente era recta, hacía lo que era Yashar, aunque no tuviera un melech que lo está mirando y señalando, la gente era Yashar. Aun cuando dice que cometieron errores, en principio había un yosher, había una actitud de rectitud, ¿está bien? Que no hizo necesario aún que hubiera un melech. Y entonces la responsabilidad estaba sobre los hombros de la gente. De Shimón nunca salió un líder para todo Am Israel. No sé por qué no está Rubén, tengo que acordarme quién es Rubén, de Rubén. Pero acá no está, no importa, de Shimón. Dice, Borre, mira cuánto grave es el pecado de la promiscuidad. En su momento, Zimri era líder de Shimón. En lugar de ser un líder positivo, enfrentó a Moshe Rabenu mal. Con lo cual, Shimón perdió el mérito de alguna vez tener un líder que pueda. Zimri no era un cualquiera, era Jajam. Por lo tanto, Shimón no mereció tener un líder para todo Israel. Ahora sí vamos a Otniel ben Kenaz, que era el primero, y que dice sobre él el número 3, Elef Shva Meot Kalot Vachamurot Gizrot Shabot, en el duelo, en la tristeza, en la preocupación por la muerte de Moshe, se perdieron, que dice 1700. Igual, sepamos que hay mucho más que 1700, miles y miles y miles. Pero, con Gezerot Shabot es cuando, gente, ¿están conmigo? ¿Qué? Se perdieron ciertos detalles de cómo se aprende cierta ley. Porque muchas veces es una ley, pero ¿de dónde se saca? Vas a buscar el texto literal de la Torah, no está escrita. ¿Cómo se sabe que es así? Entonces, cosas que se aprenden por Kal Vachomer. Kal Vachomer es, en latín se llama a fortiori, una lógica que, por comparar una con otra, seguro que en cierta instancia se aplica cierta ley. Entonces, se perdió esa lógica que la sabían en el llanto por Moshe, se perdió. O Gzeirot Shabot, que es a veces que hay dos palabras en la Torah parecidas o iguales, que están en distintos lugares, y que algo que se aplica en esto, se aplica también en esto, se aprende por esa comparación. No es que vos y yo podemos empezar a decir, a mí me parece acá hay palabras iguales, no es un tatetí que haces vos solo. Es todo alajale Moshe Misina y nos vino de Moshe así, como que estas son las que se llaman. ¿Cómo se llega a cada conclusión de lo que, aunque sea el que lo vemos en la práctica, que todas las cosas se aprenden por Kal Vachomer? Dice Rabbi Shmuel a la mañana, viene temprano el Bet HaKnesset, antes de Odú, y entonces dice los 13 puntos, cómo se aprenden las leyes. Aunque uno sepa las leyes, también está la cuestión de cómo se deduce. Se perdieron 1700 de esas instancias, y Otniel ben Kenaz, que era Mitoch Pilpuló, de acuerdo a su sabiduría, entonces las pudo, es como a veces se pierde el chip, ¿no? Se pierde, uno tenía grabado y por error apriete delete y ya sonaste. Si no tenés guardado, como pones todo esto acá adentro para que toda la información quede adentro. Y aquella época no tenían de estos aparatitos todavía para acordarse, para que quede todo en la memoria. Entonces había que saberlo todo, había que saber todo. Torah Shebe'al Peh era Be'al Peh, y había que tener jajamim que sepan. Y se perdieron, y entonces no fue simplemente el líder, fue un líder que pudo mantener la Torah en su integridad. Ese fue Otniel ben Kenaz con su estudio. Muy bien, acá Otniel ben Kenaz tuvo una situación, se encontró, dice el pasuk, con Am Israel que no se estaba portando bien. Y entonces, ¿qué se hace? Dice el pasuk, acá que no traje,
se portaron mal y cayeron en manos de Kushan Rishataim, también en manos de él. Y entonces hicieron tefilá, y Hashem le mandó a Otniel ben Kenaz, hermano de Caleb menor, y Vaishpot Israel. Y entonces dice ahí Rashi, Vatehi alav ruach Hashem. Estuvo con él el espíritu de Hashem. Dice Midrash Tanjumá, que perdón que no lo puse acá, que así, que aprendió, miró en Parshat Shemot, ahora viene Yetziat Mitzrayim. Raiti et oni a mí, yo vi a la pobreza de mi pueblo que hay en Mitzrayim. ¿Qué es Rao Raiti? Ver, vi la pobreza de mi pueblo. Dice, ¿qué son las Shtei Reyot halalu? Dice, veo que en el futuro Am Israel va a caer y van a pecar con el becerro de oro. Sin embargo, a pesar de que no son merecedores, Afalpiken Raiti, igual vi la situación de pobreza, de dificultad y los liberé. Dijo entonces Otniel que para salvar a Israel, a pesar que tengan en el pasado se portaron mal, y en el futuro se van a volver a portar mal. De hecho, murió él y cayeron de vuelta. Después hicieron teshuvá. En este momento que pasó, hicieron tefilá, y entonces se entendió que tiene obligación de salvarlos. Entonces, Amar, Ben Zahim, Ben Hayavim, alable Oshiam. Tanto si son merecedores o no, es obligación de salvar al pueblo. A veces uno se pone en juez, che, ¿realmente se lo merece o no se lo merece? ¿Bien? No, eso es prepotencia. No necesariamente hay que ayudar al otro solamente porque merece ayudarlo. Porque está haciendo bien, etcétera. Entonces, aunque en el pasado, aunque en el futuro, aprendió de Moshe Rabenu, Rao Raiti, vi la pobreza del pueblo. Esto es una que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Uno lee Sefer Shofetim, especialmente dice, hay como una reincidencia. Se pusieron, quedaron enemigos que no conquistaron. Dentro del mapa de Israel quedaron reductos de Kenanim que seguían haciendo su abodazará y todo esto. Y entonces, bueno, los Yudim copiaron, Amisrael copió, Hashem se enojó. Cuando dice que se copió, no quiere decir que todo el mundo hacía abodazará, pero con tal que algunos hagan y los demás se callen la boca, hay una complicidad. Porque si vos dejas que pase, es porque no te está importando suficiente como para pelear en contra. Bueno, mandó al Shofet que luche por ellos, que los libere a los enemigos. Cada vez que se portaban mal, venían los enemigos y le hacían mal a Israel. Hacían tefilá por su dolor, por su sufrimiento. Venía el Shofet, los liberaba. Moría el Shofet, vuelta otra vez a lo anterior. Y cada vez no, ida y vuelta. Todos Shoftim es así. Viene el Shofet, los lidera, los hace, los juzga, los enseña, les liga la Torah, todo. Muere el Shofet, empiezan de vuelta a caer. Y después otra vez. Parece como, y de vuelta. Pero ¿cómo? ¿Por qué la gente no aprende? ¿La gente no aprende? Uno mira, ¿está bien? Hay una expresión que dice, yo también me reiría si no fueran los míos. Si hoy no pasara lo mismo. Hoy también no aprendemos de la historia ni del pasado lejano ni del pasado reciente y reincidimos en los mismos errores. Como dije antes, ¿está bien? ¿Qué piensan? Los países donde nosotros estábamos antes, no había también que la gente se acostumbraba y estaba con lo que sea y copiaba, y después nos fuimos al Galut otra vez. Nos fuimos de España, nos fuimos de Alemania, nos fuimos de Polonia, nos fuimos de Francia, todo, y cuando caemos en un nuevo país, otra vez nos olvidamos de nuestra condición, de que estamos desterrados, y hacemos, no igual porque cambian las cosas, pero tomamos elementos que son ajenos
a la Torah y los convertimos en parte de nuestra vida. O sea, que uno mira a Shoftim y dice, ¿cómo puede ser? Pasaron 40 años, ¿ya se olvidaron? Ojalá nos acordáramos lo que pasó la semana pasada. Incluso uno ve cuántas situaciones sociales, cualquiera persona, abra los ojos y mire cuántas hoy acá, cuántas familias desunidas entre padres e hijos, maridos y esposa, entre hermanos, por la herencia, por esto, porque siempre hay excusa para pelearse. También cuántas familias peleadas que no se hablan. Y sin embargo la gente no se cuida para que no pase eso en la familia de uno. Entonces, o sea, no es que uno aprende, ¿no? Así uno mira a Shoftim y no, es para nosotros, no es para, uy, mira cómo esta gente, cómo era. No, cómo estamos nosotros. ¿También se entiende esto? Bueno, si vamos entonces, este fue el primero de Shoftim. Quizás solo unos minutos más y ya los dejo. También que era... El segundo se llamaba Ehud ben Gera y estuvo maltratando y torturando a Israel. Y Hashem hizo caer a Eglón en manos de Ehud. Eglón no era bueno. Sin embargo, sabemos quién descendió de Eglón. Ruth la Moabita. Bien. ¿Por qué Eglón, si era malo, mereció que salga Ruth? Entonces nos cuenta el Tanaj cómo fue la caída, cómo fue. Entonces, dice que fue Ehud que tuvo la orden de hacerlo. Entonces, que fue Ehud, empezando. Ehud era un Tamid Jajam que dice que tenía un jereb, una lanza, que era Velashnei Peyot Gomer Orka, también que y dice sobre eso el pasuk, Romemot el Bigronam Vejeref Pifiot Beyadam, ¿no? Dice en la mañana, así en el Halulukot, tenía una lanza de Shnei Piyot. Romemot, que es la grandeza, la alabanza de Dios, Bigronam en sus gargantas, o sea que estudian, que hacen tefilá, vejeres pefiot, eso hace una lanza de 2 bocas. ¿Por qué 2 bocas? Porque de la mamá, Torah Shevikta, Torah Shevalpe, vejeres pefiot beadam. O sea que la lanza, en realidad, si bien parece en forma de cuchillo, es lo que sale de la boca de la persona. Tenía esta lanza, era zurdo, y por lo tanto tenía escondida la lanza, y lo dejaron entrar con Eglón, y que dice, fue a decirle a él, a Eglón, estaba sentado, y le dijo a Eglón, Dvar Elohim li eleja, tengo una palabra, un mensaje de Hashem para vos. ¿Qué hizo Eglón? Vayako mealakise, se puso de pie por esos pasos que dio en honor al Todopoderoso. Por lo tanto, mereció que salga de él Ruth la Moabita. Uno pensaría que poco significativo. ¿Cuántas veces nos levantamos para que Kedushá, o Modim? Parece, uno dice que agradecemos a nuestra columna que cada vez, aunque estés pensando cualquier cosa, cuando las llegas a la tefilá a Modim, entonces se agacha solo el cuerpo, ¿no? O hay que pensar para que se agache. Se agacha solo. Estamos automatizados. Entonces, que cada gesto, hasta el más pequeño, si una persona lo hace con conciencia, vale. Incluso un rey malvado, como Eglón, que torturó a Israel, por el mero hecho de ponerse de pie en respeto y caminar esos pasos, solo por eso ya mereció tener una joya como Ruth, y que de Ruth salió la monarquía, salió David Amelech, con lo cual nos deja otra enseñanza a nosotros, hasta Eglón. El Tanaj no solo habla de tzadikim, habla de cada uno, y cada acto de cada ser humano siempre vale. Y con esto creo que es suficiente por hoy. Besat Hashem, el martes que viene seguimos.